Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Vamos a tener hoy en la primera parte del programa a nuestro compañero Fernando Jauregui. ¿Cómo está, Fernando? Bien, gracias. Conductor de Ecoprácticas, hombre dedicado al ambientalismo. Así es. Acabas de regresar hace poco de Corea del Sur, donde estuviste asistiendo al Foro Mundial del Agua, ¿no? Es correcto. Pude ir gracias al apoyo de la Embajada de Corea del Sur en Venezuela y al gobierno de ese país, al cual le agradezco públicamente el apoyo para poder asistir a esta conferencia. Es la séptimo Foro Mundial del Agua. Es un evento importante porque además está enmarcado en un momento donde hay una crisis planetaria de agua, con mayor acento en unas partes y con menor acento en otros, pero con un problema global, sobre todo, que está afectado por el cambio climático. Así es, porque en algunos sitios tú ves que hay mucha agua y en otros hay poca agua. Bueno, ya está el tema del niño, en fin, y la niña. Claro, pero además tiene que ver con inversión. Fíjate, en Venezuela nos sobra agua, pero sin embargo, no a todo el mundo que tiene tuberías Le llega el agua. De hecho, a casi... Problema de distribución más que de... pero en otros países es que no hay agua, ¿no? Me gustaría que habláramos un poco de eso. ¿Cómo está el mundo con respecto al agua? Las regiones que están salvadas. Bueno, nosotros somos privilegiados en América del Sur. Sí. Bueno, fíjate. En América en general, ¿no? Un caso particular, California, 39 millones de habitantes, es la sexta economía del mundo y está sufriendo la sequía más aguda en los últimos 1200 años. Wow. Yo viví en California en los años 70, yo estudié parte de mi formación allí. Y en esa época me tocó una crisis que hasta el momento era la más severa. De hecho, todas mis prácticas en relación al uso del agua de manera consciente las aprendí yo en esos años 70. Sin embargo, ¿cuál es mi sorpresa? Que en este estado de Estados Unidos, que como decías es la sexta economía del mundo, tienen un problema severo de agua. Sin embargo, a pesar de que ellos tienen claro cuál es el problema, todo esto, no hay campañas públicas ni privadas para que el consumidor normal, desde el ciudadano hasta el agricultor, que es el que mayor volumen de agua consume, haga prácticas, ¿verdad?, adecuadas, sobre todo enfrentando al problema de una sequía severa. Entonces, bueno, hay países... Mira, Brasil y Venezuela. Sao Paulo tiene una crisis terrible en este momento de agua. Y a pesar de que Brasil es un país que tiene mucha agua, ¿no? Ahí voy, y Venezuela, o sea, el 40% de los venezolanos en muchos casos no reciben agua todos los días. Ha habido alguna... ¿El 40% de la población? Todos los días. Ajá. ¿Ok? Eso quiere decir que tú puedes pasar 1, 2 o 7 días sin agua. ¿En el mes? Depende, varía de zona, de ciudad, de zona de la misma ciudad, etc. Bueno, hay barrios, por ejemplo, donde hay problemas de distribución. Ahí voy. Y regiones, por ejemplo, sí, donde la escasez de agua pega más que en otras, ¿no? En Venezuela. Sí. Había una iniciativa interesante que son las mesas de agua en Venezuela, que justamente lo que tratan de ver con las comunidades cuáles son los problemas, cómo solucionarlos. Sin embargo, hace falta una mayor inversión en el agua. Por ejemplo, nosotros en Caracas, te pregunto, sí, tenemos fuentes de agua, el afluente del río Tuy, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Que es el que nos... Y de Camatagua. Y de Camatagua, ¿no? Sí. El problema con Tuy 1, Tuy 2 y Camatagua, ¿no? Exacto, pero todo eso tiene que ser bombeado a Caracas, que está a más de 1000 metros de altura. Sí. Entonces, si tú a eso le sumas el uso irracional del agua, porque que alguien lave un carro con una manguera o una cera, agua potable, ¿ok?, es algo muy grave. Pero es que tampoco tenemos políticas de reciclaje, es un problema histórico, ¿no? Es correcto. O sea, no hemos hecho el proceso de reutilización de agua correcto. Adecuadamente, ¿no? Pero fíjate, además... En algunas plantas de empresas sí lo hacen, pero no en todas, ¿no? Es correcto. Bueno, ahí es donde le damos, por cierto, la bienvenida al nuevo Ministerio de Ecosocialismo y Agua, que fue una excelente rectificación que se hizo. Estoy de acuerdo, porque fue un error haber dividido, haber colocado en el mismo ministerio, en el mismo rango, el mismo ministerio, el hábitat y el ambiente, pues son, digamos, la construcción y el ambiente son... Casi... Son antagónicos, ¿no? Totalmente. Entonces, por eso yo celebro esta rectificación. Entonces, bueno, fíjate, eso que tú comentabas del reciclaje, tenemos un problema adicional que tiene que ver, por ejemplo, con talleres mecánicos legales e ilegales, con los bombillos ahorradores y con las pilas. Todos esos metales pesados que hay en estos productos, como el aceite usado en los motores, termina muchas veces en nuestros centros acuíferos, donde se hace un procesamiento para quitarles bacterias, sedimentos, pero ninguno de esos, y creo que en ninguna parte del mundo,
hay capacidad para sacar esos metales pesados del agua. Ahora, ahora aprovechando la reposición del ministerio, yo solicito que a usted que nos está viendo apoye a que el ministerio se le dé todos los recursos económicos y la autoridad para hacer lo que tiene que hacer para proteger el ambiente, empezando por el agua, que dicho sea de paso, yo tuve un aprendizaje muy importante durante el foro y en especial de Corea. Los coreanos hacen un uso del agua increíble, increíble. Por ejemplo, cuéntanos. Bueno, mira, ellos rescataron un montón de ríos que habían sido dañados seriamente por el inicio de la industrialización de ese país, que ha sido altamente exitoso. Les doy un ejemplo. Bueno, es uno de los 5 tigres asiáticos. Los tigres por asiáticos. eso, pero fíjense, por ejemplo, Corea con el petróleo que importa, además de abastecerse, vende billones de dólares en productos derivados del petróleo que compra en el extranjero. Entonces, el caso del agua, vamos a concentrarnos en el agua. Bueno, ellos tienen un instituto de agua, K-Water, ¿verdad? Que es como la agencia del agua de Corea. La cantidad de inversión es de tal manera que entonces, por ejemplo, las grandes represas, además de tener el control de las aguas, que además produce electricidad, agua, son zonas recreativas. Han combinado eso. Ha sido el rescate de tal magnitud de todo lo que está alrededor de esos sitios, que hoy en día son sitios donde la gente pasea, hace bicicleta y todo lo demás. Yo tuve la oportunidad de ir al centro de K-Water, ¿verdad? En Seúl, y ellos tienen un centro de cata de agua. Y sucedió que el agua que al equipo mío más le gustó, después supimos, era agua de grifo. Entonces, que la toman regularmente en todas las casas, sin problema. Exacto. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la gente se enferma menos, falta menos al trabajo, a su estudio y hay menos gastos de salud. O sea, que por eso se dice que es una inversión en agua, no es un gasto, es una inversión. Entonces, fíjate, yo, por ejemplo, de acuerdo a la CAF, que estuvo, por cierto, también presente en el foro. Corporación Andina de Fomento. Sí, con 12.000 millones de dólares tú le das a 140 millones de latinoamericanos agua. Nosotros estamos gastando en el subsidio a la gasolina en un año para 4 millones de personas la misma cantidad. 12.000 millones de dólares. Sí, entonces, bueno, por eso es importante como poner en perspectiva dónde estamos poniendo el dinero, sobre todo en un momento donde las entradas del país son escasas. Y acordémonos que el ambiente siempre va atado de la mano con la salud y la calidad de vida. Cuando invertimos en agua, en preservar el ambiente, acordémonos, por ejemplo, que esa persona que nos está viendo, que nunca ha ido a un parque nacional o no va a ir, el 80% del agua viene de esos parques nacionales, el 70% de la electricidad viene de ellos también y las ABRAES, que son áreas bajo régimen de administración especial, en el cual Imparques tiene un papel importantísimo y eso significa el 18% del territorio nacional aproximadamente. Entonces, bueno, por eso yo pedía más temprano el apoyo financiero y de autoridad para el nuevo ministerio, de manera que ellos puedan hacer sus labores de manera adecuada, porque al final, sin agua, no es solo que no hay desarrollo. Ahora, fíjate, yo creo que es imposible que un tema como este esté centralizado. Tú tienes que descentralizarse mucho más, me refiero. Claro. Por eso el tema de las mesas de agua, pero también el tema de que consejos comunales, comunas, todas las instancias de organización social que se creen o estén por crearse, tengan en su mano también la responsabilidad, por ejemplo, de asumir proyectos para la distribución del agua. Totalmente. Por ejemplo, aquí me escribe Ixa María Lezama, de Puerto Ordaz tenemos los 2 ríos más grandes, ella nos escribe de Puerto Ordaz, tenemos el Orinoco y el Caroní, y tenemos problemas de agua. Bueno, ¿por qué? Por la distribución. Correcto. Ahora, quizás una sola empresa central no puede, o unas hidroregionales no pueden solas. O sea, quizás se les va de las manos ya por la dimensión. Por la dimensión y además por lo que cuesta también romper las vías, colocar las tuberías, hacer todo el trabajo de conexión, ¿no? Lo que tú dices es tan cierto que yo ahora en este Foro Mundial del Agua en Corea del Sur descubrí una organización latinoamericana de la cual, por cierto, todavía no es parte, que tiene que ver con organizaciones de la sociedad civil que están haciendo lo que el gobierno no ha llegado a hacer en ciertas áreas. Entonces, las mesas de agua tienen la ventaja de la participación ciudadana, entre ellos los consejos comunales. Por eso hay que darle la bienvenida a ese tipo de iniciativas, porque eso es lo que hace funcionar. Pero eso sin inversión, ¿verdad?, no resulta. Ahora,
Fíjate, uno de los detalles entre tantos importantes del foro es el hecho de que en ese foro vimos gobiernos, agencias gubernamentales, agentes privados o compañías privadas y sociedad civil. Entonces, como en todas partes del mundo, todo tiene que ver con la sinergia de todos los elementos que están en un país. Una de las entrevistas que a mí me quedó un poco sorprendido es con una representante, una persona de la República Popular de China, donde me hablaba del sector privado invirtiendo en el agua en la República Popular de China. O sea que el sistema político allá no está divorciado de un pragmatismo que haga funcionar el sistema de agua. Entonces creo que hay muchas lecciones que aprender, implementar, además como el ejemplo que tú me acabas de dar de la persona que está viendo el programa en Puerto Ordaz, ¿no? El problema de Venezuela no es el agua. Quizás uno de los problemas es que estamos contaminando mucha agua, sobre todo en el sur, consecuencia de la explotación ilegal del oro que genera el uso de mucho mercurio. Por cierto que aquí hay algunos comentarios sobre el tema del agua, ¿no? Ajá. Aparte del de Ixa María Lezama, que siempre nos escribe. Ajá. Dice Daniel Mena, por ejemplo, Venezuela con tanta agua y los genios del gobierno pensando en desalinizadoras en vez de invertir en plantas de tratamiento. Y por aquí me dice Valeria Lugo, sería genial si dejaras hablar al entrevistado. Eres insoportable. Gracias. Todo ese cariño lo recibo humildemente. Precisamente... Dice Maravino también, en Maracaibo le parece normal a Hidrolago tener un razonamiento de 48 por 24. El tema de la desalinización, ¿hasta qué punto es correcto? Mira, o no, eso depende de la Daniel. zona. Yo no soy un experto en agua. Acuérdense que yo soy un comunicador que lo que hace es proyectar las experiencias. Pero sabes más de eso que yo, Bueno, que mucho de lo que te estamos viendo. En mi experiencia, ¿ok? Hay sitios y momentos donde aplicar la planta de desalinización. Por ejemplo, sitios donde no puedes llevar tubería, ¿ok? Porque desalinizar el agua de mar es sumamente caro a nivel económico y energético. Si en Venezuela, por ejemplo, se utilizara más el gas que no estamos usando en vez de diésel, la contaminación para desalinizar sería menor y el costo también. Sin embargo, si eventualmente se logra hacer inversiones que permitan no necesitar de ese proceso que es sumamente caro y puede ser contaminante, ahora, si tú tienes una comunidad a la cual físicamente no le puedes llevar esa agua potable, bueno, la alternativa, y menos mal que existe esa tecnología, no es la ideal, pero hay sitios donde esa es la alternativa a ser aplicada. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno hay un tema que plantea William Muskus, que yo creo que es pertinente también y que tiene que ver con, bueno, con toda la política ambiental que es necesario aplicar en todo esto. Por ejemplo, es lamentable cómo en las zonas rurales la gente lanza basura a las quebradas. Necesitamos campañas concientizadoras urgentes, pero también se lanzan productos químicos a los ríos, por ejemplo. Desechos tóxicos, ¿no? Gente irresponsable, inescrupulosa que lo hace. Entonces, vamos a hablar de eso al retorno contigo, Seguro. Fernando. Ya venimos con Fernando Jáuregui.